Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario webinar organizado en esta ocasión con UNEFI y conjuntamente con SENER, sobre en el que se titulado Conoce la situación de tu planta fotovoltaica y mejora su producción. Bueno, para los que no lo sepan, SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología que tiene la misión de ayudar a sus clientes con soluciones innovadoras y eficaces mediante pues valores diferenciales como la innovación, la excelencia, el compromiso o el trabajo en equipo. SENER inició su camino en el sector de las energías renovables en los años 80 con la puesta en marcha de sus primeros proyectos solares. Esta trayectoria les ha llevado a ser pioneros en el desarrollo de tecnología punta y a contribuir en más de 30 instalaciones termosolares por todo el mundo. Las lecciones aprendidas en termosolar han cristalizado en el software Oruga, que es sobre el que vamos a hablar hoy, para plantas fotovoltaicas. La compañía cuenta con cerca de 4.000 profesionales en 5 continentes y trabaja en los sectores aeroespacial, energía, movilidad y centros de datos. Y además desarrolla proyectos de energías renovables como offshore, wind, hidrógeno y fotovoltaica con baterías. Sobre el webinar de hoy comentaremos los principales retos del rendimiento de las plantas fotovoltaicas sobre terrenos complejos, pues para poder conocer el rendimiento actual de la planta, definir el potencial de mejora de la generación anual, saber cómo las ondulaciones del terreno afectan a la producción eléctrica, gestionar las sombras y captación de energía de manera inteligente durante las horas de la mañana y de la tarde, identificar el mejor modelo de tracker para cada terreno, y todo esto nos lo van a contar Sergio Reyoso, director de Oruga, y Fermín Rainique, especialista en performance. Solamente recordaros que el webinar se distribuirá en diferentes bloques y al final de todos ellos guardaremos un tiempo para preguntas que podéis ya a partir de ahora ir escribiendo en el chat y las resolveremos al final del webinar, ¿vale? Así que, Sergio, Fermín, no os quito más tiempo, todo vuestro. Muchas gracias, Laura, por la introducción. Lo primero de todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a este webinar y nada, arrancamos. Lo primero que os queríamos poner en esta diapositiva son las 5 claves que queremos que os llevéis a casa después de este webinar. Básicamente lo que os vamos a presentar hoy son 5 casos de uso donde hemos aumentado la producción de 5 plantas fotovoltaicas comerciales, como a través de un backtracking 3D, que SENER ha desarrollado a través de todas las lecciones aprendidas, como comentaba Laura, que hemos sacado de la tecnología termosolar, tecnología solar de concentración de torre en concreto. El segundo punto es que estos incrementos de producción son predecibles a través de un software comercial que desarrolla también SENER, que se llama Oruga Performance Model. Es decir, que antes de instalar el backtracking 3D, el cliente tiene la oportunidad de calcular él mismo cuánto va a aumentar el rendimiento de la planta y luego compararlo con lo que le ha aumentado para ver la fiabilidad de la previsión. Lo tercero, es un backtracking 3D que se aplica a terrenos ondulados y que no necesita ningún ajuste. Ahora lo veremos en los resultados, pero veremos que el 100% de la mejora se consigue desde el día 1. Y por último, que tiene una implementación muy sencilla y que hay un procedimiento de prueba claro. Es decir, de antemano se puede saber lo que se va a hacer, cómo se va a instalar y cuáles son los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho que lo hemos puesto en 2024, este backtracking 3D, en 5 plantas comerciales. Son estos de Acciona, de Ola, de OPD Energy, de Solari y de Celestra. Desde aquí, lo primero de todo, agradecer mucho, de verdad, a todas las empresas que están en la pantalla la colaboración, porque la verdad es que es de agradecer que hayan tomado la decisión de instalar el backtracking 3D y todo el apoyo que nos han dado durante las pruebas. Vamos a ver el backtracking 3D, lo primero de todo, en un vídeo en operación. Aquí tenemos un vídeo de la primera planta en la que pusimos el backtracking 3D. Son 2 vídeos sincronizados de 2 horas y media condensadas en 30 segundos. Abajo a la izquierda podéis ver cómo estaba la planta antes de instalar el backtracking 3D. ¿Vale? Tenía muchísimas sombras. Voy a parar el vídeo aquí.
si os parece, para hacer un apunte, que es que, bueno, por supuesto, arriba a la derecha veis cómo quedó la planta después de instalar el backtracking 3D. A mí me gustaría resaltar varias cosas cuando se habla de backtracking 3D. Son tres solo. Lo primero, no se trata solo de eliminar sombras. Las sombras ya sabemos todos que nos matan porque hacen saltar los diodos de protección y desconectan los strings. Entonces, de hecho, todos estos strings no están produciendo nada o casi nada. No se trata solo de eliminar las sombras, como decía, se trata también de hacer la mínima franja de luz en el suelo. Ya veis que la luz que tenemos en el suelo, la luz que dejan pasar los paneles, es mínima. Eso es el segundo punto que se tiene que conseguir. Y lo tercero, y esto es lo más difícil, es encontrar la combinación óptima de ángulos, pero no solo para cada tracker en particular, sino todos los trackers de la batería. Le llamo la batería a todos los trackers que van de este a oeste, ¿no? Que están, digamos, en una batería, en plano. Entonces, eso es lo interesante también. ¿Cuál es ese punto óptimo en el que la planta maximiza el rendimiento? Ya digo, no solo nos conformamos con no hacer sombras, con no hacer franjas de luz en el suelo, tenemos que también maximizar esa eficiencia, encontrar ese óptimo y para eso hay que iterar, iterar e iterar. ¿Vale? Eso es un poco la idea a transmitir aquí. En una planta puede que no solo tenga el problema de sombras, nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿no? Puede que tenga este problema de, yo le llamo franjas de luz en el suelo. Vamos, o lo que se entiende por un backtracking conservador. Es un backtracking que está básicamente para el vídeo tumbando mucho los trackers, ¿vale? De tal manera que se deja mucha luz en el suelo. Entonces, esto es obvio, pero esa luz lógicamente no está impactando en los paneles. Si queremos recogerla, tenemos que mejorar ese ángulo, pero sin hacer sombras, ¿vale? Y entonces, bueno, ya se ve perfectamente en este vídeo, aquí cómo tenemos este panel mucho mejor inclinado que este, mucho mejor inclinado en el sentido de que está más hacia el sol. Estos dos vídeos, ¿de acuerdo? Si queremos ver la salida de producción que se produjo, la tenemos en este gráfico. Este gráfico, que va a ser habitual en el webinar, es siempre la misma mecánica. En las líneas naranjas representan la radiación global horizontal. El día 1, siempre con backtracking 3D, es la línea continua. El día 2 es backtracking de planta y es la línea discontinua. ¿Vale? Aquí tenemos la potencia de entrada inversor. Estos son datos medidos cada minuto en la primera planta en la que instalamos el backtracking 3D. ¿Por qué tienen estas formas las curvas? A la mañana, esta planta tiene pendiente hacia el este, sube, sobre todo, esta parte de la planta, mejor dicho. Entonces ahí tenemos un problema de sombras muy fuerte. Claro, al quitarnos las sombras, la producción sube muchísimo. ¿Vale? No así cuando tenemos franjas de luz en el suelo. Cuando tenemos franjas de luz en el suelo, lo que ocurre es que, por supuesto, mejoramos porque mejoramos el ángulo, pero mejoramos menos. Aún así mejoramos. Esta planta, por daros una cifra, se mejoró este día, o sea, si yo resto una curva de la otra, en energía tenemos un 6,9% más de energía. Es esta planta este día. Otros días y otras zonas de la planta, pues el incremento es diferente. ¿De acuerdo? Esta gráfica lo que muestra, a modo de resumen, es el incremento de generación anual eléctrica que hemos medido en los 5 casos de plantas comerciales en las que los hemos instalado este año, ¿vale? En 2024. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el 0%? El 0% es la generación que da la planta cuando le instalas backtracking 2D. ¿Qué es el backtracking 2D? El backtracking, ¿qué harías si el terreno fuera absolutamente plano? Seguirías haciendo backtracking para no hacer sombra por las mañanas ni por las tardes, pero lógicamente no te adaptas al terreno. O sea, sería backtracking 2D, ¿de acuerdo? Este backtracking 2D, por poner también otra referencia obvia, es el backtracking que tiene PV-Syst, que lo conocemos todos, ¿no? Entonces, esa es la referencia. Entonces, en las 5 plantas ya vemos que los incrementos anuales de producción medidos varían desde el 0,9%, que es la planta que menos hemos mejorado, hasta el 5,2%. Voy a decir, para ser transparente, que esta planta tiene paneles de célula entera, mientras que estas tienen paneles de célula partida. Ya sabemos todos que, claro, los paneles de célula entera son mucho más sensibles a las sombras que los paneles de célula partida, de ahí ese incremento. Entonces, esto es el incremento con respecto a BT2D. Vamos a ver ahora otra columna, que es otras columnas que muestran el incremento con respecto, perdón, el incremento que estaba produciendo el backtracking de planta. Es decir, en la primera planta,
¿Qué es lo que ocurría? Que el backtracking que estaba instalado en esa planta, instalado y ajustado, estaba mejorando un 2,9% con respecto al backtracking 2D. Mientras que nosotros hemos mejorado un 5,2%. ¿De acuerdo? Es decir, Oruga está mejorando desde aquí hasta aquí. En este caso, un 2,3% en anual. ¿Vale? Un dato curioso, que lo estaréis viendo en pantalla, es esta planta. Es curioso, pero a veces pasa. Aquí, por ejemplo, es 1 de cada 5. Esta planta, si os fijáis, tiene un número negativo aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que el backtracking que estaba instalado en planta está empeorando el rendimiento de la planta con respecto al backtracking 2D. Es decir, habría sido mejor no hacer nada. ¿Esto cuándo pasa? Pues nosotros lo solemos ver cuando la planta es muy complicada, en pliegues de terreno, que tiene pliegues de terreno muy complicados, y cuando se hace un ajuste visual. Es decir, hay gente en campo que va, ve una sombra, ¿no? Y entonces intenta ajustar de la mejor manera posible. Eso es peligroso porque puede ocurrir que nos pasemos de conservadores y es lo que ha ocurrido en esta planta. ¿Vale? Tercer punto. Vamos a ver ahora eso que hemos comentado al principio. Nosotros estos incrementos, antes de ir a planta, los calculamos. Es decir, tenemos un programa que, como digo, se ha desarrollado Sener, se llama Oruga Performance Model. Es un programa público, se licencia y ya lo utilizan varios de nuestros clientes. Se utiliza para calcular a priori el incremento de producción que vamos a tener en la planta cuando instalemos el backtracking 3D. Aquí vemos entonces lo que esperábamos en naranja respecto a lo medido en verde. ¿De acuerdo? Sin contar esta planta, la cuarta, si hacéis la cuenta, os saldrá un 0,85 de aprovechamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando el programa en promedio dice que vamos a mejorar 10 puntos, en realidad lo más probable es que mejore 8,5. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre por diversas causas, pero bueno, sin ahondar mucho en esto, lo primero de todo, lo veremos después al final de la presentación, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros para medir el rendimiento para poder hacer la predicción de rendimiento? Entre otras cosas, las coordenadas X y Z de los trackers. Tenemos que saber perfectamente cómo están en 3 dimensiones los trackers, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Lo medimos por topografía, pero claro, si eso tiene un error, es un error que se va a traducir en pequeñas sombras o pequeñas franjas de luz y eso, por ejemplo, es una desviación. Lo segundo, pequeños fallos de comunicación en el control. Lo veremos también al final de la presentación, pero aquí se trata de enviar las consignas a los diferentes trackers del campo. Si por la razón que sea tenemos fallos de comunicación y los trackers no siguen la posición perfectamente o bien no están bien calibrados desde puesta en marcha, y cuando quieres tenerlos a 0 grados están a más o menos 5 grados, por ejemplo. Esa es otra razón de la que no tenemos un aprovechamiento del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, presentar los datos medidos y la previsión de nuestro programa. Y luego, por último, en este bloque, una cosa que sabemos, yo creo que casi todos que estamos en este webinar, es la importancia de las mañanas y las tardes, ¿no? Porque el backtracking lo que está haciendo es aumentar la producción a las mañanas y a las tardes. Lo que tenemos en el gráfico es, aquí en la línea gris, es el precio OMIE, en euros megavatio hora, se lee aquí a la derecha, del periodo desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, ¿de acuerdo? Claro, la producción de una planta tipo de 50 megas es la línea verde, se representa en porcentaje con respecto al total anual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo multiplico el precio hora a hora por la producción, me sale esta gráfica de ingresos, la naranja. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy claramente, como el precio es más alto a la mañana y a la tarde, al multiplicarlo por la producción, lo que ocurre es que los ingresos no van en proporción a la producción, sino mucho más. De hecho, lo que está ocurriendo es que si cogemos una planta tipo en Extremadura, de 50 megas, lo que ocurre es esto mismo, que cuando mejoramos un 1% por backtracking 3D, en producción, en megavatios hora, lo que ocurre es que en euros ganamos 1,6%. Es decir, si ganamos un 1% de producción anual, ganaremos en ingresos un 1,6%, ¿vale? Con los precios OMIE de este periodo. ¿De acuerdo? Hasta aquí un poco este bloque
de presentación de resultados, y ahora vamos a ver, que nos lo va a explicar Fermín un poco, cómo podemos utilizar el programa Oruga Performance Model para hacer esa foto de la planta, para saber cómo está lo primero de todo, y lo segundo para saber ese potencial de mejora. Gracias, Sergio, y bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos. Como bien nos comentaba Sergio, utilizamos el programa Oruga Performance Model, que ya aparte de nosotros, lo utilizan varios de nuestros clientes, para determinar esos incrementos antes de haber ido a una planta. Antes de que instalemos el backtracking, determinamos mediante simulaciones cuál sería el incremento por backtracking 3D. Entonces, lo primero, antes de nada, lo que os muestro ahora en pantalla son dos curvas de mediciones. Como siempre, la curva naranja, como hemos ido viendo en los gráficos anteriores, sería la irradiancia global horizontal, medida cada 5 minutos, y la otra curva, la verde, sería la potencia medida en el contador, también cada 5 minutos. Valores de irradiancia en el eje derecho, valores de potencia en el eje izquierdo. Y una vez que tenemos estos datos, comenzamos a simular para 3 diferentes casos de backtracking. El primer caso de backtracking sería el backtracking de planta. Simulamos el backtracking de planta como forzando a los trackers en el modelo a comportarse, a moverse tal y como se han movido en la vida real, introduciendo los ángulos leídos del SCADA. Y entonces lo que obtenemos es otra curva verde, que sería, por favor, Sergio, si me pasas eso es, una curva verde con línea discontinua que, como veis, prácticamente se superpone a la curva de mediciones. Esto significa que la simulación es bastante fiel a la realidad, salvo pequeñas excepciones. Quizás la que más vais a notar es ese hombro al principio de la tarde que justo ha ocurrido después de que pase una nube. Como veis, a la mañana no tenemos esa diferencia. Entonces, una vez que tenemos esta foto, ¿no?, de qué pasa en planta, pasamos a simular con backtracking 2D. El backtracking estándar, el que supone que el terreno es completamente plano. Y ahora lo que mostramos es la comparativa entre la simulación con backtracking de planta, curva verde, y la simulación con backtracking 2D. Vemos que estas curvas también son bastante parecidas, lo cual en este caso significa que la planta se está moviendo de una manera muy parecida al backtracking 2D, con pequeñas diferencias, un poquito a la mañana y un poquito a la tarde. Y después de esto, la siguiente simulación sería con el backtracking 3D de Oruga, que sería esta curva azul también con línea discontinua. Y entonces aquí la diferencia entre la curva verde y la curva azul es el potencial de mejora por backtracking 3D. Tenemos aquí a la mañana, tenemos un poquito de potencial y sobre todo tenemos a la tarde. Entonces, aquí este día la conclusión principal es que a la tarde la planta genera sombras y con backtracking 3D, al eliminar esas sombras, la producción incrementa considerablemente, y a la mañana probablemente el problema no sea de sombras, o mayoritariamente no sea de sombras, sino de esas franjas de luz que Sergio ha explicado anteriormente. Y una vez tenemos este día, con otros cuantos días, 4 días por ejemplo al año, ya podríamos sacar una conclusión de lo que sería el potencial en todo el año. Bueno, un poquito más, ahora os voy a comentar sobre el software Oruga Performance Model, a modo de resumen. Luego más detalles se os proporcionarán con los anexos de la presentación. Pues por un lado, el software está certificado por un asesor técnico, que por motivos de confidencialidad nos enseñamos el certificado, pero está disponible para nuestros clientes, por lo que no tenéis nada más que escribirnos si es que estáis interesados en él.
Además, está contrastado con miles de horas en operación en varias plantas comerciales. Por otro lado, el software permite calcular cualquier tipo de planta en cualquier tipo de terreno 3D y además con cualquier modelo de tracker. Por ejemplo, hay trackers muy diferentes, algunos más complicados, que así el que se me ocurre rápido es el Array OmniTrack, que además de ser un bifila, que tiene 2 filas unidas, es un tracker que por cada fila tiene varias mesas, son varias mesas unidas por un eje articulado. Entonces ese sería un tracker bastante complejo que que Oruga es capaz de simular. Además, se pueden simular 3 estrategias de backtracking. Una sería el sun tracking, es decir, sin backtracking, sí, simplemente se sigue al sol. El backtracking 2D, el estándar que hemos explicado, y el backtracking 3D de Oruga. Además de eso, el paso horario, el paso temporal de la simulación no tiene por qué ser horario, puede ser un paso más granulado hasta 1 minuto. Pues por ejemplo, el paso de minutal o el paso 5 minutal, lo que nos permiten es ver qué pasa con el backtracking a la mañana y a la tarde, como hemos visto en las gráficas anteriores, que pues con una simulación horaria ahí estaríamos perdiendo mucha información. El siguiente punto es que con Oruga PM podemos modelizar y simular estrategias de defensa por viento simples, por supuesto, y también complejas. ¿Qué es una estrategia simple? Pues a partir de 10 metros por segundo, por ejemplo, o a partir de 15, me voy a un ángulo, todos los trackers a 10 grados, me invento. Una estrategia compleja sería, por ejemplo, la que utiliza IDEMATEC, que es una estrategia multinivel. Primero, a partir de cierta velocidad de viento, por ejemplo, 10 metros por segundo, se limita el tracking o el backtracking a máximo, me invento, 35 grados. El siguiente nivel sería, por ejemplo, a partir de 14 metros por segundo y se limita los ángulos de giro hasta más o menos 15 grados. Y ya a partir de 17, 18 metros por segundo, todos los trackers ahí sí se irían a la posición de stow de 5 grados. Y gracias a poder simular estas estrategias de viento, Oruga PM nos permite comparar diferentes modelos de tracker y cómo afectaría esa estrategia de cada modelo de tracker, de cada fabricante, en la producción anual de la planta. Además de eso, la influencia del terreno en la producción de la planta se puede determinar, como hemos ido viendo, al pasar de un backtracking plano y considerando también el terreno plano a considerar, voy a repetir, al pasar de considerar un terreno plano, que lo puede hacer, a considerar un terreno 3D, siempre con backtracking plano para captar esa influencia del terreno. Y al poder captar esa influencia del terreno, lo que en fase de desarrollo de una planta nos permite reducir incertidumbres en cuanto a la producción de la planta. Y por último, pues que los cálculos en 3 dimensiones son precisos y son rápidos. A modo de ejemplo, una planta de 50 megavatios se puede simular en 5 minutos. Una simulación anual con paso horario en este caso. Y con esto doy paso a Sergio de nuevo. Muchas gracias, Fermín. Perdón. Bien, queríamos hablar ahora de la implementación del BT3D de Oruga, ¿no? ¿Cómo podemos implementar esto en las plantas? Hay varias maneras, la primera que vamos a comentar es aquella que hemos utilizado en 4 de las 5 plantas que hemos presentado al principio. La implementación es muy sencilla, simplemente necesitamos un PC industrial portátil que nosotros le llamamos el PIP.
por las siglas. Entonces, el PIP es el que tenéis aquí en esta imagen. Es esto, simplemente. Esto no es el PIP, esto es simplemente un gateway que nos permite conexión a Internet, pero solo se necesita esto, este equipo. ¿Este ordenador qué hace? ¿Y qué ha hecho en 4 de las plantas en las que lo hemos instalado? Es muy sencillo. Este ordenador simplemente tiene almacenadas las posiciones que tiene que tener cada tracker para todo el año. Es decir, esto lo digo ya, aunque lo vamos a comentar más luego, es un backtracking predefinido. Se sabe de antemano las posiciones que va a tener la planta para el resto del año. Entonces simplemente basta con almacenarlo, conectarnos al sistema de control y escribir en las NCUs, plantas que nos hemos encontrado, el sistema de control. Esto es muy habitual encontrarlo en plantas fotovoltaicas. El sistema de control tiene permitida la escritura manual, es decir, todos sabemos que un operador, por ejemplo, puede mandar una posición manual. Si quiere mandar un tracker, está haciendo backtracking o tracking y lo quiere mandar a 30 grados, pues lo puede enviar, ¿no? Bien, es una capacidad que tienen los sistemas de control. Nosotros simplemente utilizamos una capacidad que ya tienen los sistemas de control, simplemente. Entonces, es simplemente esto. Esto seguro que sale en las preguntas. Es el tema de alarmas. ¿Qué pasa? Porque tú estás ahí cuando viene viento alto y de repente estamos haciendo backtracking. Muy sencillo. Es tan sencillo como que el PIP siempre es bypaseado por cualquier alarma que ocurra en planta. Siempre. El PIP solo funciona si la planta está haciendo backtracking. Cuando hay una alarma por viento alto, por viento racheado, por nieve, por granizo, porque el operador quiere mandar los trackers a posición de limpieza. Eso siempre va a bypassear. Es una cosa que, por supuesto, todos los sistemas de control están pensados así por seguridad. Siempre va a bypassear al PIP, porque la escritura manual siempre tiene la última de las prioridades en un control de planta. Dicho eso, quería poneros un ejemplo que nos ocurrió la primera vez que pusimos esto en una planta. Aquí tenéis estas líneas de colores bueno, es el movimiento de backtracking de varios trackers en la planta, ¿vale? Y luego tenemos aquí, se lee perdón, a la izquierda, y en la escala derecha veis la velocidad de viento instantánea, que es la línea verde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le pasaba a esta planta? Esta planta, perdón, al de 10 metros por segundo, lo que hace es plegarse. Entonces, aquí 10 metros por segundo y entonces vemos que la planta estaba en tracking y se nos ha ido a posición de defensa, menos 25 grados. Nosotros queríamos meter el backtracking a la tarde, como veis, que más o menos empezaría pues a las 6 de la tarde o por ahí, pero la planta no nos dejó. La planta no te deja porque hay una alarma vigente. Si hay una alarma vigente, todo esto se va y pasea. Y nada, aquí veis cuando la velocidad de viento vuelve por debajo de 5 metros segundo, en este caso, el sistema ya permite la operación y entonces podemos volver a hacer backtracking. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso como visión clara. Segundo, tenemos aquí el procedimiento que seguiríamos para implementarlo en una planta. Básicamente seguimos varios pasos muy sencillos. Lo primero es tener unos cuantos datos de partida que vamos a ver ahora, qué datos de partida necesitamos que nos pasen los clientes. Y luego, lo segundo que vamos a hacer, lo segundo es claramente con esos datos calcular el incremento, el potencial de generación anual que pueda tener la planta por backtracking 3D de Oruga. Eso lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer el cliente, porque como bien ha dicho Fermín, ese programa Oruga Performance Model es público, se licencia, lo puede utilizar cualquiera. De hecho, animamos a los clientes a que lo utilicen para que ellos mismos comprueben los cálculos que nosotros hacemos. Luego analizamos el sistema de control de planta y ya pasamos a la implementación en planta. La implementación en planta normalmente es muy sencilla, dura unas horas nada más. Es ir allí, conectar, hacer unas pruebas, comprobar que todo está bien y listo. ¿De acuerdo? Perdón. Los datos que necesitábamos en la planta, perdón, son dos y es muy sencillo. Primero, las coordenadas X y Z de los trackers, ¿vale?
¿Qué coordenadas X y Z? Las coordenadas X y Z de este punto y de este punto, del punto 1 y del punto 2. Es decir, necesitamos saber cómo está el eje del tracker, si el tracker es de eje recto. Si fuera, por ejemplo, un tracker que es terrain following, de eje adaptativo, que se adapta al terreno, pues entonces necesitaríamos el punto 1 y el punto 2 para cada tramo recto, para cada mesa. O, por ejemplo, un tracker así podría ser el Nextracker XTR. Otro tracker, por ejemplo, adaptativo al terreno podría ser IDEMATEC, que tiene mesas más largas. Entonces, bueno, pues habría que medir el punto 1 y el punto 2 por topografía, es lo que recomendamos nosotros para poder introducirlo en el software. Entonces, primero, configuración 3D del campo y segundo, las características de la planta. ¿Qué son las características de la planta? Las características de la planta simplemente son lo mismo, exactamente lo mismo para que todo el mundo nos entienda, que introduciríamos en PVSys, es decir, el fichero .par, el fichero .nd, las pérdidas, etc, etc. Lo mismo que introduciríamos en PVSys. Con eso, ¿qué es lo que hace Oruga? Simula la planta en 3 escenarios, en plano, con terreno 3D y luego con terreno 3D y backtracking 3D. Las mismas gráficas que ha enseñado Fermín. Así, lo que hacemos es restando una de otra el incremento de producción que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente eso. Procedimiento de prueba. Una vez instalamos esto en planta, una vez hemos hecho todo lo que hemos dicho antes de calcular el incremento de producción por backtracking 3D, entonces vamos a pasar a la planta, ¿no? Tenemos una estrategia de prueba, y ahora veremos por qué, que es, lo primero de todo, hacemos la prueba sobre una parte de la planta. Normalmente lo que hacemos es coger un 20%, es decir, si tenemos una planta de 50 megas, cogemos 10. ¿Vale? Cogemos 10 y hacemos la prueba sobre esa planta. Eso es lo primero de todo. Luego podemos pasar a la planta entera, pero lo primero hacemos una prueba sobre una parte de la planta. Esa prueba de la parte de la planta, solo se prueba esa parte de la planta, no se compara esa planta, esa parte de la planta con otra parte de la planta y ahora explicaremos por qué. Lo que hacemos es probar esa misma parte de la planta y comparar su comportamiento día sí, día no. ¿Qué quiere decir día sí, día no? Lo que veis en pantalla. Estos son 2 semanas de prueba. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tener el backtracking 3D el día 1, el día 2 dejamos backtracking de planta, es decir, lo que había en planta. Nosotros no hacemos nada. El día 3 volvemos a backtracking 3D y así consecutivamente, día sí, día no. La segunda semana lo que hacemos es probar el backtracking 3D versus el backtracking 2D. El backtracking 2D, ya hemos dicho, el backtracking que haríamos si el terreno fuera plano. El backtracking estándar, el backtracking que puede tener PVSys programado. ¿Por qué probamos solo una parte de la planta? Porque sinceramente nos parece, de acuerdo a la experiencia, la manera más fiable y más precisa de comparar un backtracking. Y ahora lo vamos a ver con gráficas y con datos. Si yo comparo, por ejemplo, como mucha gente nos ha dicho, no, quiero que compares esta parte de la planta con esta parte de la planta. No creemos que eso sea lo más preciso, sinceramente. ¿Por qué? Porque nunca vamos a... Porque si yo quiero comparar la potencia de esta planta funcionando con backtracking 3D con la potencia de esta otra parte de la planta funcionando con el backtracking de planta y restar, mucho me temo que eso no se puede hacer de manera precisa. ¿Por qué? Para empezar, ¿estamos seguros de que esta parte, de que las dos partes de la planta tienen la misma limpieza? Es difícil asegurarlo, ¿verdad? Igual una desviación de un 1% a mí me parece más que plausible entre una parte de la planta y otra. Entonces, si no podemos asegurar eso, ahí ya tenemos una fuente de incertidumbre. Punto 2. ¿Podemos estar seguros de que las ondulaciones de una parte de la planta son iguales a las ondulaciones del terreno de la otra parte? Porque si eso no es así, no son peras con peras. No le va a hacer el mismo efecto el backtracking 3D aquí que aquí. En la otra parte de la planta, en ambas partes de la planta. Entonces, por eso no creemos que se pueda comparar. ¿Vale? Ya ahondaremos más en eso, creo yo, en la fase de las preguntas, pero vamos a ver ahora unos gráficos de cómo podemos comparar y cómo, por cierto, cómo abogamos por esa prueba en la misma parte de la planta. ¿De acuerdo? Bueno, decir también que hacemos semana 1, semana 2 y luego podemos repetir el mismo esquema. Semana 3, semana 4 las hacemos exactamente iguales a la semana 1, semana 2. Nos ha pasado, por ejemplo, recientemente nos ha pasado, hemos tenido que extender otro mes. Hemos pillado un septiembre-octubre horrible, todo nubes. Bueno, pues extendemos la prueba, no pasa nada. Como tenemos acceso remoto al PIP, es muy fácil mandar, recargar los ángulos y volver a hacer la prueba. Vamos a ver, y esto es muy importante, que los incrementos generados en la planta son muy repetitivos.
Hay variaciones mínimas de un día a otro y ocurren desde el día 1. Eso sí que me gustaría hacer hincapié en esto y lo vamos a ver. No necesitamos ajustes, como decíamos al principio, es decir, desde el día 1 ya tenemos la mejora, porque esto se basa en datos, lo basamos en cómo está la planta en 3 dimensiones y lo basamos en las características de la planta. Ojo, no solo depende, no solo es un tema geométrico, es un tema también de performance. Y ahí es donde interviene el software, Oruga Performance Model. ¿De acuerdo? También tenemos posibilidad de implementar un backtracking de difusa, pero no lo hemos implementado en las gráficas que vais a ver. No es objeto de este webinar. El backtracking de difusa es una cosa adicional que se puede combinar con el backtracking 3D y te genera un ligero incremento de producción. Cuando hablo de ligero, hablo de 0,1, 0,2% como mucho, ¿vale? Y hay un techo claro en las plantas de lo que se puede ganar por backtracking de difusa, ¿vale? Y eso se saca de las estaciones meteorológicas de manera muy fácil. Pero bueno, no me voy a extender aquí, quizá en las preguntas tenemos más tiempo. Pero ya digo, hay posibilidad de meter un backtracking de difusa, pero no es objeto de este webinar, ni lo vais a ver en gráficas, ¿de acuerdo? Mirad, aquí estamos comparando, esto es lo que hacemos, esta es la prueba, esto es lo que hacemos para comparar y sacar el incremento de producción que tenemos por backtracking 3D. Lo que tenéis en pantalla es, como es habitual en todas las gráficas que estamos dando en la presentación, día 1 con backtracking 3D, línea continua en cualquier variable. Día 2, backtracking de planta, línea discontinua en cualquier variable. Entonces, ¿qué vemos? Que la radiación es muy parecida, un día y otro. La temperatura no tanto. Y la temperatura influye mucho. La temperatura la podéis leer aquí multiplicada por 10 en el gráfico, en el eje de la derecha. La temperatura varía mucho. El día 2 es más frío que el día 1, ¿vale? Si yo superpongo las curvas en bruto de potencia entrada de inversor, aquí lo que estáis viendo es que a la mañana hay mejora, presumiblemente por sombras, y a la tarde no hay mejora. Pero yo sé que hay franjas de luz en el suelo, lo sé porque he estado ahí en esa planta y estaba este día mirándolo. Pero también vemos que las horas centrales del día no coinciden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que está ocurriendo, siendo la misma parte de la planta y siendo absolutamente casi, vamos a decir casi idéntica la radiación a mediodía, tenemos una desviación. ¿Por qué? Presumiblemente por la temperatura, porque como el día 2 es más frío, las células están más frías y por lo tanto sube la potencia. Por eso tenemos una diferencia aquí, ¿vale? Nosotros aplicamos una corrección a los resultados que es muy sencilla. Es simplemente llevarte el día 1 a las condiciones del día 2. ¿Cómo lo haces? La corrección punto 1 se aplica a cada minuto. Es decir, no es una corrección global en el día, es a cada minuto. Yo me cojo la potencia del día 1, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Si aquí la radiación del día 1 fue un 1% más alta que la del día 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar un 1% esta curva. Simplemente, si el día 1 tuvo un 1% más de radiación, me la quiero llevar al día 2, pues la bajo. Me la llevo a condiciones del día 2. Con la temperatura es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Si tenemos, por ejemplo, 5 grados más el día 1 con respecto al día 2, si me quiero llevar el día 1 al día 2, el rendimiento será mayor. Pues si el día 1 he estado aquí, a este nivel, con más frío subiré de potencia. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicar o añadir ese factor de pérdida por grado centígrado que tienen todos los paneles, aproximadamente 0,3, 0,4%, el que toque en la planta. Y entonces, si hay 5 grados de diferencia, lo que ocurre es 5 por 0,3, 1,5. Tengo que subir la potencia del día 1, 1,5. Y eso se hace cada minuto. Y es muy sencillo porque son solo dos fracciones. Una, el cociente de radiaciones, y la otra es simplemente ese coeficiente de temperatura por la diferencia de temperaturas. Ya está. Así de sencillo. Si aplico la corrección, es decir, si represento la potencia normalizada del día 1, lo que me queda es este gráfico. Y esto ha cambiado mucho porque, punto 1, ha ocurrido lo que nos esperábamos. Las horas centrales del día son casi idénticas, no siempre idénticas, pero son muy parecidas. La mejora a la mañana, por supuesto que sigue estando por el tema de sombras, porque es una sombra muy abultada. O sea, son sombras y es una mejora muy abultada. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. Cuando aplicas esa corrección, sí que te sale esa mejora que se produce por franjas de luz, porque tenemos fotos, lo hemos visto, y si hay franjas de luz, el rendimiento tiene que mejorar. Entonces, ahí es cuando te aflora. Entonces, aplicamos esta metodología. Aplicando esta metodología, ¿de acuerdo? Quiero que la veáis
en una semana de datos. Aquí lo que tenéis son datos medidos, lo mismo. Todas las gráficas que os estamos poniendo son datos medidos. Si aplicamos esta metodología que hemos dicho de comparación a 5 días, ¿vale? A 5 parejas de días, mejor dicho. Aquí tenéis las parejas de días que estamos comparando. Lo primero de todo, aquí tenéis los incrementos medidos de producción, es decir, restar una curva de la otra, salvo en las horas centrales. Es decir, que yo no tengo en cuenta que haya diferencia de potencia en las horas centrales, ¿vale? Voy a restar una curva de la otra de potencia y con eso saco el incremento de producción ese día. Es decir, que si un día un 4% quiere decir que si el día 2 produje 100, el día 1, en condiciones normalizadas, he producido 104 en total, en todo el día. Lo que quiero recalcar es que las diferencias en horas centrales, por supuesto, no se tienen en cuenta en el cálculo, no hay que tenerlas en cuenta, porque ahí hay el tracking, ahí hay tracking y no backtracking. Entonces, lo que quiero que veáis es esto, la repetitividad de las formas de las curvas, aunque compares diferentes días. ¿Por qué? Porque la problemática de la planta sigue siendo la misma y la solución sigue siendo la misma. Entonces, aunque yo compare el 25 con el 28, el 29 con el 28, el 29 con el 30, aunque compare el 1 con el 28 y el 1 con el 30, la forma de la curva ya lo veis que es igual, absolutamente igual, absolutamente, casi igual. Pero ya veis los incrementos, los datos es lo que te lo dicen. Tienes unas variaciones mínimas de un día a otro, es muy repetitivo. Con esto quiero hacer hincapié que para demostrar una mejora, tú no necesitas probar un año. Quiero decir, porque es muy repetitivo. Y aparte, si pruebas un año, te vas a perder la mitad de la mejora ese año. En mi humilde opinión, se puede hacer lo que el cliente quiera, pero lo desaconsejamos. ¿Por qué? Porque si estamos, ya lo veis, con una opción de día sí, día no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a perder esos días, no vamos a tener mejora por backtracking 3D. Entonces, bueno, durante la prueba transmitir esto, ¿no? Que los incrementos desde el primer día se producen y son muy repetitivos, como es de esperar. Y luego que no necesitamos ajustes una vez más, es decir, desde el día 1 dejamos eso instalado y ya está. Si alguien nos pide ajustes, no sabemos qué hacer, sinceramente, porque nosotros no vamos a ajustar visualmente nada. Si las coordenadas X y Z están bien y si las características de la planta están bien, el backtracking va a salir. ¿De acuerdo? Bueno, y por último le voy a dar paso a Fermín para que nos presente un test muy visual que yo creo que os va a gustar y va a dar muchas luces. Sí, es un test bastante entretenido. Se trata de determinar o de ver si un backtracking, en este caso el backtracking 3D, está funcionando o no está funcionando. Entonces es un test cualitativo, no es cuantitativo. Y básicamente lo que hacemos es alternar entre una estrategia de backtracking, la de planta, y la estrategia de backtracking que queremos probar. Alternar, conectar, desconectar. Como veis en este gráfico, pues tenemos un día claro, la curva de radiación, la curva naranja, y la curva de potencia, tanto a la mañana como a la tarde, tiene unos bajones. Y esos bajones responden a las desconexiones y conexiones del backtracking 3D. Entonces ahora os voy a contar la película desde el principio de este día. Este día lo comenzamos con backtracking 3D y a eso de las 10 menos 20 lo que hacemos es desconectar el backtracking 3D y en ese momento entra en juego el backtracking de planta. El backtracking que había instalado en planta, el sistema de control empieza a controlar los trackers y se producen sombras, por lo que la producción cae drásticamente. En los 10 próximos minutos dejamos operar al backtracking de planta y a las 10 menos 10 otra vez conectamos el backtracking 3D. Este tarda un poquito en entrar, los paneles tardan un poquito en reaccionar a esa conexión, pero enseguida volvemos a retomar la producción, la producción buena, vamos a decir, con backtracking 3D que, como veis, responde a la tendencia ascendente que llevaba la planta anterior a la desconexión. Otra vez, después de 10 minutos, a las 10 en punto, desconectamos el backtracking 3D, se vuelven a generar sombras con el backtracking de planta y la producción cae.
y a las 10:10, de nuevo, volvemos a conectar el backtracking 3D, los paneles empiezan a tumbar un poquito para evitar esas sombras y de nuevo recuperamos esa tendencia de producción con backtracking 3D. Como veis, en ese caso, el backtracking de planta a la izquierda estaba causando sombras y el backtracking 3D lo que hace es arreglar ese escenario. Tumbar un poquito más los paneles. Muchas gracias, Fermín. Y hasta aquí el webinar. Esperamos que os haya gustado. Por supuesto, podéis escribirnos, ahí tenéis nuestros datos de contacto para preguntarnos más dudas, ¿vale? Todo lo que queráis, para acceder también a ese certificado, para probar el programa, si queréis. Y nada, esperamos vuestras preguntas ahora, que hay unas cuantas. Sí, pues si te parece, vamos, si os parece, Sergio y Fermín, os voy dando paso. Tenemos varias preguntas, así que vamos con la primera que dice: durante los periodos de alta nubosidad, ¿qué posición adoptan los trackers? ¿Siguen una posición normal o adoptan otra posición para maximizar la captación de difusa? Vale, eso lo hemos comentado antes, el backtracking de difusa, aunque hemos pasado rápido, es verdad, estamos hablando de un backtracking de difusa. Como decía, el objeto de este webinar no es el backtracking de difusa. Tenemos un backtracking de difusa, pero no lo hemos aplicado en las plantas ni lo estamos presentando, ¿vale? Es una mejora adicional que se puede poner y que mejora la producción de las plantas. Mejora la producción un poco, quiero decir, eso recalcar lo que estamos haciendo aquí. Hemos presentado datos medidos y estamos hablando de, no lo sé, 2, 3, 4%, hasta el 5,8% de mejora en una de las plantas, 5,2 mejor dicho, una planta que estaba muy, muy ondulada y tenía paneles de célula entera. Cuando hablamos de backtracking de difusa, para aprovechar, la generación anual mejora un 0,1, 0,2% si es muy nublado el sitio. Y eso se puede demostrar perfectamente con las medidas de un año de la estación meteorológica, ¿vale? Sí que es verdad que tiene una ventaja adicional ese backtracking de difusa. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que tiene es que como yo cuando hago un backtracking de difusa, probablemente pondré el panel, si el periodo es nublado, en posición horizontal o bien un poquito hacia un lado o hacia el otro, lo que va a ocurrir es que voy a mover mucho menos los trackers. Al mover mucho menos los trackers tiene efecto colateral de que ahorran la batería. Porque esto es un problema de muchos trackers, que la batería, no voy a decir que no está bien dimensionada, sino que igual está diseñada para un percentil 90% de las ocasiones. Entonces, a veces, si por ejemplo tenemos 2 semanas de días nublados, y yo estoy moviendo el tracker, no estoy parado, entonces se me descarga esa batería porque el panel no es suficiente para cargar la batería. Pero bueno, en resumidas cuentas, tenemos un backtracking de difusa, pero si queréis nos escribís, os contamos más, pero no es objeto de la presentación ni lo habéis visto en las gráficas. Vale, pues vamos con la siguiente, que pregunta: ¿qué mejora o diferenciación ofrece Oruga frente a sistemas similares ofrecidos por los fabricantes de tracker? A ver, es una pregunta un poco delicada, como todos sabemos, pero yo lo que voy a responder es esto, lo que tenemos en pantalla. De momento, en las 5 plantas en las que nos han llamado los dueños de las plantas porque tenían problemas de sombras, hemos mejorado todo lo que había. Estos son datos medidos y ahí están. Eso es lo que diría yo. Pero vamos, ahondando en este punto, sí que me gustaría decir una cosa. Nosotros cuando nos acercamos a un cliente o el cliente se acerca a nosotros siempre le decimos lo mismo. No nos creas. No nos creas. El día de la COD, bueno, por supuesto, si la planta está en operación, lo instalamos y él lo verá. Pero si una planta está en desarrollo, siempre decimos lo mismo. Esto me gustaría dejarlo claro. Siempre decimos, no nos creas. El día de la COD, tú haces la prueba con el backtracking del tracker o el que hayas conseguido por otro lado y el nuestro. Y el cliente puede hacer la prueba. Hacemos esta misma prueba que hemos presentado aquí, que yo creo que es muy clara, día sí, día no, con un backtracking, y el cliente verá
y el cliente le recomendamos que adquiera el backtracking que le dé más producción. Nosotros actuamos así, es decir, no es una cosa que se compre de primeras y luego a ver qué pasa. No, no, nosotros siempre hacemos una prueba antes, lo que quiera el cliente, la duración que quiera el cliente. Nosotros recomendamos un mes porque si te salen días claros, incluso hasta te vas a aburrir de ver la misma gráfica siempre, ¿no? Pero siempre recomendamos eso, hacemos una prueba y nosotros no entramos en temas comerciales hasta que el cliente decide instalárselo. No se adquiere primero y se comprueba después, es al revés, se comprueba, se ve y oye, si funciona el cliente decidirá ir adelante. Si Vale, me permitís, perdón, yo aquí igual añadiría lo que Sergio ya has comentado antes, que es que aparte del rendimiento del backtracking, dejando eso aparte, que es que no necesita ajustes, que el día 1 ya está funcionando como tiene que funcionar. Eso es cierto y le podríamos añadir que la mejora también es predecible, es decir, el cliente va a poder ver con un software el potencial de mejora que va a tener antes de instalar el backtracking 3D y va a poder comparar qué es lo que han hecho estas 5 empresas después. Es decir, lo comprueba primero, lo instalamos, medimos y lo comparamos con el software. Esa también es verdad, es otra ventaja sumada a la de Fermín. Vale, pues vamos a la siguiente, que diría, en las plantas que habéis instalado el backtracking, ¿han habido problemas con las garantías de fabricantes de seguidores? Dice, entiendo que al haber una modificación del sistema de control del tracker, puede incurrir en una invalidación de la garantía. ¿Cómo lo habéis resuelto si habéis tenido este problema? Esperábamos la pregunta. No ha habido nunca ningún problema, eso lo primero. Y creo que no ha quedado claro, lo estoy poniendo en pantalla, pero en ningún caso hay modificación del sistema de control de lo que hay en planta. Lo repito, en ningún caso hay modificación del sistema de control de la planta. Nunca. El sistema de control de las plantas, en 4 de 5, se utiliza en un modo de operación para el cual ya está previsto. Es decir, no hacemos nada que el operador de planta no pueda hacer o el dueño de la planta. ¿Vale? Decía antes el tema de la escritura manual. Nosotros ponemos este ordenador, pero simplemente utilizamos el sistema de control de la planta en modo escritura manual y escribimos posiciones. Eso es exactamente lo mismo que puede hacer el operador de planta o que puede hacer el dueño de la planta. En ningún caso hay modificación del sistema de control, me gustaría que quedara claro. ¿Vale? Y por lo tanto no ha habido nunca ningún problema de ningún tipo. De hecho, perdona Laura, Sí. por ahondar en este tema también, formas de implementación también. A raíz de estas pruebas que estamos haciendo en plantas, hay varios developers o varios dueños de plantas que lo que están haciendo es pedir por RFP, es decir, en esa petición de oferta que se le hace a los suministradores, a los EPCistas y demás, que su sistema de control sea compatible con Oruga. ¿Qué quiere decir ser compatible con Oruga? Pues no tener la necesidad de tener que instalar este ordenador pequeñito nosotros en planta, ¿vale? Es decir, que el propio sistema de control de planta, con una modificación muy sencilla, que sabemos perfectamente que se puede hacer porque no tiene mucho misterio, que el sistema de control de planta puede admitir una carga, un listado de posiciones de las posiciones de oruga. Es decir, lo mismo que nosotros cargamos en este ordenador y que mandamos por un cable Ethernet, que el sistema de control puedes ir tú allí con un pincho USB, cargas el listado y es el propio sistema el que se encarga de enviar la posición. En vez de enviarla a nosotros, que la envíe el propio sistema. De hecho, así mejoraría ese factor de aprovechamiento. Y eso ya digo, ya hay developers que lo están pidiendo por especificación. Sinceramente, creemos que es lo más cómodo para todo el mundo. O sea, quiero decir, porque no tenemos que instalar un ordenador y el sistema de control ya viene preparado de primeras. Y por cierto que eso también facilita esa prueba de garantía, esa prueba comparativa al principio. Eso que decíamos de antes del ACO, de poder probar el backtracking X y nuestro backtracking antes de comenzar la operación de la planta. Vale, pues seguimos si os parece porque tenemos varias preguntas.
La siguiente diría, ¿en qué trackers o en cuáles no se puede instalar Orua? Si habéis detectado alguno. Muy directa. Sí, marcas, por supuesto, no vamos a decir aquí. En 5 plantas hemos instalado en 5. Si algún tracker no se puede instalar, que no nos ha pasado, no es un tema técnico, es un tema comercial. Ya. Yo creo que me quedaría ahí con esta respuesta. Fenomenal. Vale, luego hay más preguntas de financiación. Por ejemplo, también nos preguntan qué aceptación encontramos por parte de los bancos a la hora de obtener, de obtener financiación. Mm, Buena pregunta. A la hora de obtener financiación, entiendo que para pagar el backtracking 3D. A ver, no quiero meterme mucho en temas económicos, solo comentar que, a ver, varias cosas. El coste de nuestro backtracking, por ejemplo, no depende del incremento. No vamos a cobrar más si la planta, por ejemplo, una planta que gane un 2 y pico por ciento o una planta que gane un 5%, nosotros el descargo económico va a ser el mismo. No creemos que tengamos que cargar en función de la mejora. De hecho, si se gana por debajo de un límite, aunque tampoco voy a entrar en muchos detalles, si se gana por debajo de un límite muy poquito, lo que hace es que el precio se rebaja, no es que se aumente, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, también las condiciones de financiación creemos que no hacen falta, perdón, creemos que son relativamente ventajosas en el sentido de que el cliente nos paga con los incrementos de venta de energía que va recibiendo. Es decir, no se hace un pago por adelantado, sino que se van haciendo los pagos a lo largo de un periodo temporal, de tal manera que no hay que poner dinero por adelantado. Simplemente se va pagando con los excesos de ingresos. Esa es más o menos la situación. Vale, hay otra pregunta que creo que también puede ser muy interesante. Dice, ¿la prueba es gratuita y tras valorar los resultados se puede decir si se contrataría? Hasta ahora hemos seguido esa línea. No puedo decir lo que vamos a hacer en 2025, sinceramente, pero hasta ahora hemos seguido esa línea exactamente. Es decir, en las 5 plantas en las que hemos actuado y que habéis visto ahí en pantalla, ese ha sido el tema. Hemos hecho una prueba gratuita y luego, bueno, se ha decidido contratar por parte de clientes. Ya digo, en 2024 seguramente continuemos esa tónica. En 2025, 2026 no lo sabemos. Si os parece, os leo, bueno, son un par de preguntas, pero al final van un poco en la misma dirección, que al final es saber un poco, el coste aproximado del megavatio o el coste aproximado de una planta de 50 megavatios. Son dos preguntas distintas, pero bueno, creo que igual, si os parece, la respondemos y si queréis seguimos o os dejamos los contactos de Fermín y de Sergio para que les podáis contactar, lo que queráis. Pero en principio, primero, estas dos preguntas, si os parecen bien, Sergio y Fermín. Sí, en cuanto a costes, a ver, yo ya digo que no vamos a entrar ahora en costes y demás. Yo sugeriría, en un foro tan grande como este, vamos, yo sugeriría que nos contactéis y podemos hablar de costes tranquilamente. Fenomenal. Otra pregunta, porque hay bastantes, la verdad, no sé si va a dar tiempo a todas. Como acaba de decir Sergio, efectivamente, a muchos de vosotros no dará tiempo. Lo ideal será que les contactéis directamente para que les trasladéis todas estas preguntas. Sergio, os lanzo otra pregunta, Sergio Fermín. Aquí dice, ¿está optimizado para módulos bifaciales? Sí, para cualquier módulo del mercado, para cualquier tracker del mercado y para cualquier sitio del mundo. Es indiferente. Vale, otra pregunta podría ser, ¿qué predisposición os encontráis con los fabricantes de cara a mantener las garantías? Los fabricantes de cara a mantener las garantías, yo creo que lo he respondido antes. En un principio no hay ningún problema. Se utiliza la planta en un modo de operación para el cual ya está previsto. También es verdad que, por ejemplo, en otra planta en la que el sistema de control no era accesible, el dueño habló con el traquista
Y lo que hizo el traquista fue coger las posiciones que nosotros le dimos y las tradujo, digamos, a su fórmula, a su algoritmo, de tal manera que los trackers en planta seguían las posiciones, pero, digamos, aplicando su metodología, no la nuestra. Entonces, ya digo, ninguna interferencia por esa parte. Y luego, ya digo, lo más cómodo para los dueños de las plantas y los desarrolladores es lo que están haciendo varios a partir de ahora, que es pedir por RFP que el sistema sea compatible. Es decir, que simplemente el sistema de control de la planta permita tener ese listado predefinido y que sea el propio control de planta el que la envíe a los trackers. Y eso sería lo más cómodo y vamos, ahí habría transparencia total con el suministrador del tracker. También estamos intentando, por otro lado, establecer acuerdos con traquistas estamos en negociaciones para llegar a una especie de acuerdo comercial y que ellos sean los que ofrezcan nuestro backtracking 3D a los clientes, ¿no? Pero yo insisto en lo mismo siempre, Laura. Perdona, hago un pequeño KitKat aquí, pero a mí me gustaría enfatizar esto. O sea, aquí no se trata de cuál es el mejor ni cuál es el peor, por eso nosotros proponemos esa prueba. Aquí se trata de que la planta produzca lo máximo. Si tenemos una planta y puede producir 104 en vez de 100, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y el más interesado para eso es el dueño de la planta. El dueño de la planta es el que va a querer subir el rendimiento de la planta. Nosotros lo que decimos es, probad, probad. Siempre le decimos a los dueños, no nos creáis, haced la prueba. Probáis el día 1 nuestro backtracking y lo comparáis con el que tenéis en planta. Y lo veis. Y os quedáis con el que más rinda. Esa es nuestra propuesta, que la planta produzca lo más posible. Y desde luego no puede haber, vamos, ni ha habido hasta ahora ningún problema técnico para esto, porque sinceramente esto, a ver, no es muy... ¿Qué es lo difícil de esto? El software, el algoritmo y demás, pero eso está en nuestros ordenadores, en Sener. Este ordenador que estáis viendo en pantalla es muy sencillito, muy sencillito. Esto no tiene misterio. Es mucho más complicado el sistema de control que hace un traquista o el sistema de control de la planta o la estructura del tracker mismo. Un tracker tiene muchísimo misterio detrás, tiene mucha ciencia, tiene mucha ingeniería, tiene mucho I+D. Todo eso es mucho más complejo a la hora de implementarlo, lógicamente. Entonces, es una cosa muy sencilla de implementar y que el dueño de la planta puede ver por sí mismo, oye, mira, voy a comparar y me quedo con el que más me guste. Eso es lo que proponemos nosotros. Vale, y por último, esta será la última pregunta. Dice, bueno, agradece primero el webinar y nos pregunta cómo se descarga el software. Contactarnos, simplemente enviarnos un email, voy a poner la última si puedo, enviarnos un email a Fermín o a mí y nada, os daremos acceso a un SharePoint y lo podéis probar tranquilamente durante un mes. Hay un mes de prueba gratis, y oye, lo mismo, decidís si luego queréis adquirir la licencia o no. Muy sencillo de manejar, muy sencillo de manejar. Voy a decir una cosa que no está bien, pero es que lo manejo hasta yo. Y yo no manejo otros programas de fotovoltaica. Y este es, sinceramente, bastante sencillo de manejar. Así que como queráis. Pues bueno, damos por finalizada entonces la ronda de preguntas. Todos los que habéis hecho preguntas que no se han podido responder, bueno, tenéis en pantalla el contacto de Sergio y de Fermín. Aún así, os los enviaremos con la grabación del webinar para que lo tengáis a mano y podáis trasladarles todas vuestras consultas. A vosotros, Fermín y Sergio, desde UNEF, muchísimas gracias a Sener Gracias a por vosotros. este webinar Eso es. y poco más. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a todos los asistentes. Venga, Gracias Hasta a luego. todos. hasta luego.